Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. Hoy viajaremos al pasado para entender por qué Estados Unidos aún mantiene un sistema electoral tan diferente al del resto del mundo. El primer presidente en ser elegido fue George Washington en 1789, luego de que un año atrás fuera ratificada la Constitución de los Estados Unidos, un país que por entonces estaba conformado por 13 estados, antiguas colonias británicas ubicadas a lo largo de la costa este de su actual territorio. La mayoría de países del mundo cuenta con un sistema de voto popular, tan sencillo como si un candidato obtiene una mayor cantidad de votos, es elegido presidente. Pero lo que cuesta entender en Estados Unidos es cómo hace 4 años, cuando Hillary Clinton superó a Donald Trump por cerca de 3 millones de papeletas, aún así perdió la presidencia. La explicación está basada en ese sistema que viene desde los tiempos de George Washington, llamado colegio electoral. Un modelo antiguo que, de acuerdo con Alexander Keysar, profesor de Historia y Política Social de la Universidad de Harvard, no es ningún secreto que la esclavitud desempeñó un papel en el diseño original de este sistema de elecciones presidenciales. Según Keysar, la fórmula de que cada estado pudiera estar representado en el Congreso por su número de habitantes y, en consecuencia, tener una mayor o menor voz a la hora de elegir un presidente, tuvo un factor decisivo en el pasado por el número de esclavos. Es ampliamente conocido que estados del sur como Georgia, Alabama, Texas y Tennessee durante el siglo XIX contaron en su censo con una gran mayoría de esclavos africanos. Esta suma de esclavos era crucial para que los estados sureños pudieran tener una mayor representación en la Cámara y el Senado. De hecho, la fórmula decía que 3/5 partes de los esclavos que se tuvieran se conmutaban como parte poblacional para tener mayor cantidad de votos electorales. De manera que los estados sureños, los más esclavistas, según Keysar, tuvieron una influencia desproporcionada en la elección de los presidentes. Advertidos los estados del norte de esta ventaja sureña, en 1816 se llevó al Congreso por primera vez un proceso para cambiar de sistema electoral por uno de voto nacional popular. Pero de acuerdo con Keysar, en su libro ¿Por qué aún tenemos los colegios electorales?, las protestas de varios senadores sureños boicotearon la propuesta. Y la razón es simple: no les convenía porque perderían representación y número para elegir presidentes. Un ejemplo fueron las elecciones del año 1856, cuando recién se había creado el Partido Republicano. En ese año el candidato republicano era John C. Fremont y su adversario era el demócrata James Buchanan. Para la época, los republicanos buscaban abolir la esclavitud, mientras que los demócratas buscaban expandirla. Los resultados marcaron la evidente polarización entre los intereses del sur y del norte. Los estados sureños se colorearon de azul y eligieron por mayoría a Buchanan para continuar con la esclavitud, mientras que los estados del norte como Nueva York y Ohio se pintaron de rojo al votar por Fremont, pero no alcanzaron la mayoría del colegio electoral. Pocos años después, en 1861, estalló la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y la crisis constitucional y moral más profunda que ha vivido los Estados Unidos en toda su historia. En esos 4 años de guerra, Abraham Lincoln fungió como el presidente republicano que lideró a los estados del norte en su cruzada contra los estados del sur. Al derrotar a los sureños, Lincoln puso fin a la esclavitud en todo el país, pero con todo y su victoria, no pudo contener las políticas federales de los blancos redentores. Podría decirse que en el campo electoral el resultado de la guerra favoreció a los sureños porque, al dejar de existir la fórmula de los 3/5 de afros esclavizados, se pasó a contabilizar a los 5/5, es decir, a mayor cantidad de afros liberados, mayor cantidad de votos electorales. Y se pensaría que los afroamericanos liberados que ahora podían votar saldrían a las urnas a elegir presidentes con políticas antirraciales y de igualdad, pero la verdad es que no los dejaban votar. Según Keysar, estos afros volvieron a ser privados de sus derechos a pesar de la 15ª enmienda de 1870 que expresaba la libertad al voto sin reparar en la raza, color o condición de servidumbre. Pero en estados que fueron tan privativos de la libertad racial como Alabama, la policía no dejaba votar a los negros así tuvieran el derecho. Y de esta forma los estados del sur y sus regímenes de supremacía blanca aumentaron su número de votos electorales sin ver afectados sus intereses políticos. Solo hasta un siglo después, en la década de 1960, se contó con un cambio significativo gracias a la proclamación de los derechos civiles afroamericanos.
La nueva ley de derechos electorales obligó a los estados a abolir la segregación y permitir el voto de los afroestadounidenses. Y dicho esto, resucitó un proceso político motivado por los republicanos para que Estados Unidos cambiara su sistema electoral por uno en el que primara el voto nacional. Un proceso que, según Keiser, estuvo marginado por décadas por la actitud inflexible del sur y su peso político para bloquear una enmienda constitucional en el Congreso. Tal como se presumía, en 1970 llegó al Pleno del Senado la resolución para cambiar de sistema de colegio electoral a sistema de voto popular nacional, pero el 75% de los senadores del sur votaron en contra de este proyecto. Y como enunció el senador James Allen de Alabama en 1969, el colegio electoral es una de las pocas salvaguardias políticas que quedan en el sur. En síntesis, para Alexander Keisar, el colegio electoral probablemente habría sido cambiado si la política racial no hubiera sido tan airada en el siglo XIX y el siglo XX. Pero lo cierto es que Estados Unidos, aún en el siglo XXI, ha puesto en descubierto que el tema racial divide y que hasta que no haya un consenso, no se podrá cambiar la forma en que eligen a sus presidentes. Hasta aquí llegamos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Muchas gracias por compartir estas historias que las encuentran en france24.com.